Hoy nos toca el capítulo número 6 del libro de Josué. El capítulo número 6 del libro de Josué. Padre precioso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tiene por título el capítulo La toma de Jericó. Dice: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Recuerden que Jericó se encerró por miedo al pueblo de Israel. Recuerden que ya los moradores sabían que esas tierras se las había entregado Dios al pueblo de Israel. Ellos ya sabían que el pueblo de Israel iba a tomar a la fuerza todos esos territorios, porque sabían que Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, ya se los había entregado a ellos. Ellos tenían todo ese conocimiento y por causa de ellos, todos esos pueblos estaban desfallecidos. Estaban aterrorizados con temor. Y eso fue una promesa de que Dios les había dado al pueblo de Israel. Eso fue una promesa, que todos los pueblos alrededor le iban a temer. Dios les iba a poner temor delante de ellos. Y así fue. Todos los alrededores sabían todo lo que Dios había hecho, todos los milagros, los señales, las maravillas, que el mar, el agua se abrió y todos pasaron en seco. Todos ellos sabían la manifestación del poder de Dios que hubo en medio del pueblo de Israel. Y todos estaban aterrorizados, desfavorecidos, sin aliento, sin fuerza, porque sabían que ellos iban a venir por sus tierras, las tierras que el Todopoderoso les había prometido. Entonces, por eso que aquí dice que ahora Jericó estaba cerrada. Fíjense cómo dice, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, porque ellos sabían que Israel, el pueblo de Israel, iba a venir a atacarlos, iba a venir a buscar sus tierras, a tomarlas. Entonces dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Esas puertas las tenían cerradas, selladas, para evitar de que el pueblo de Israel viniera a sacarlo, a tomarlo. Dice, mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado tu mano a Jericó. En tu mano, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Aquí estamos viendo también algo sorprendente. Vemos también a Josué, de verdad un guerrero fuerte. Estamos viendo que Jericó, las murallas eran altísimas. O sea, eran unos muros que protegían fuertemente la ciudad. Y aquí no vemos a un Josué amedrentado, aquí no vemos a un Josué intimidado, de repente como hoy en día nos pusiéramos nosotros a pensar, bueno, ¿y cómo voy a hacer eso? Mira, eso se ve tan difícil, pero mira, Dios me dijo esto, pero que va, ¿no? Mira, esto aquí no se ve, todo, ¿cómo voy a hacer yo eso? Aquí no vemos a Josué pensando negativamente, aquí no vemos a Josué, de repente él pudo haber dicho, Dios mío, pero, ajá, tú nos entregaste todo esto, pero ¿cómo vamos a hacer? Si mira esas murallas, ¿quién va a poder subir esas murallas? Eso es una cosa imposible. Y aquí no vemos a Josué cuestionando, no vemos a Josué hablando mal, sino que vemos un guerrero de guerreros y creyendo todo lo que Dios hablaba, todo lo que Dios decía. Y vemos aquí, más Jehová dijo a Josué:
mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra, fíjense. Allí Josué no veía impedimento, no veía de repente las murallas. Ahí estaba, era una realidad que las murallas estaban allí. Era una realidad. ¿Cómo vamos a nosotros a hacer que esa gente salga de allí? ¿Cómo vamos a tomar esa ciudad si mira esas murallas? Eso va a ser imposible. No vemos a Josué hablando negativamente, como hoy en día pasa con los hijos e hijas de su pueblo. Que cualquier situación que se presenta, comienzan a hablar negativo. Acuérdense lo que pasó cuando Moisés mandó a los 12 espías. 10 llegaron hablando negativamente, no exaltando el poder de Dios, sino negativo. Como si el enemigo era más fuerte que Dios. Y solamente 2 hablaron positivo. ¿Y quiénes eran uno de esos 2? Josué. Por eso es que lo vemos ahora, como el Señor lo escogió y como el Señor lo utilizó. Pero esos 10 que hablaron negativo, ¿qué pasó con ellos? Murieron. Murieron porque murmuraron, empezaron a hablar mal. Hicieron que el pueblo también se levantara a murmurar. Entonces aquí vemos a Josué creyendo firme y él no ve, él sí es verdad que no ve no tropiezo, no ve impedimento, no ve muralla, no ve nada. Él va para adelante. Él sabe que Dios es Dios y Dios tiene el poder para hacer eso y mucho más. Y ese debe ser, debería de ser la actitud de todo hijo o hija de Dios. No ver lo difícil, no ver impedimento, no ver muralla, no ver no importa. No, mira, pero Dios me dijo esto, pero ¿cómo voy a hacer? No sé cómo voy a hacer, pero Dios lo va a hacer. No sé cómo voy a hacer, pero Dios lo va a hacer. Dios habló y Él va a respaldar. Dios habló y Él lo va a hacer como Él quiera, pero lo va a hacer. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Entonces aquí vemos a un guerrero de verdad, Josué. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Y le comienza a dar las instrucciones de lo que va a hacer. Dice, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Fíjense lo que el Señor le está pidiendo. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, de guerra, porque Dios escoge gente de guerra. Dice la Biblia que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. A los cobardes Dios no le agrada a la persona cobarde. A Dios no le agrada. Dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Entonces Dios le dio instrucciones a Josué y le dijo que rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, porque el hombre que es de guerra de verdad no va a dudar. El hombre de verdad que es de guerra no va a haber impedimento, no va a haber muralla, no va a haber nada. Echa para adelante. Echa para adelante porque sabe que Dios está con él. Echa para adelante porque sabe que Jehová va delante de él como poderoso gigante. Echa para adelante porque cree de verdad en Dios, que si Dios dijo, esto es tuyo y te lo voy a entregar, así se hará. Sin importar lo grande que se vea, sin importar lo difícil que se vea. Dios lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Eso es lo que menos importa. El guerrero sabe que Dios lo va a hacer, que Dios va a abrir puertas, que Dios va a dar todo. O sea, que ahí no va a faltar nada. Todo lo que se va a necesitar se va a presentar, porque Dios lo va a proveer todo. Y dice, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 7 días. Durante 6 días, perdón. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas, de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Y el muro de la ciudad caerá
Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Fíjense, Dios le está dando las instrucciones a Josué. Josué las está recibiendo. No vemos a Josué dudando. Ah, pero ¿cómo? Que con la bocina y la gritería y así se va a caer el muro, pero ¿cómo? Nada, ni cuestiona. Un hombre, una mujer de Dios de verdad, que sea guerrero, no va a estar cuestionando al Padre. Lo que el Padre habla, lo que el Padre decide, amén. Y lo cree. Dice el 6. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuernos de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Jehová hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevaron las 7 bocinas de cuernos de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes, que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que os diga, gritad. Fíjense, gritad. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y la retaguardia iba tras del arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento. Y allí pasaron la noche, dieron una vuelta. Y Jehová se levantó de mañana, y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes llevaron las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos. O sea que primero iban los hombres armados delante de ellos, los sacerdotes tocando las bocinas, y después venía el arca de Jehová. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas. O sea, el pueblo ya venía detrás. Así dieron una vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Ellos estaban cumpliendo las instrucciones tal cual como se les dio. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Al séptimo día. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 días. Fíjense, este proceso, esto que el Padre mandó a hacer, Jehová de los ejércitos, el Señor. Ahí vemos que fue un proceso de 7 días, ¿no? Pero vemos algo, que durante esos 7 días no observamos aquí al pueblo murmurar. Fíjense que nadie murmuró. No encontramos aquí señal de duda, de murmuración. Hubieron 7 días, la primera vez dieron vueltas, que pudieron hablar, ajá, pero nosotros aquí dando vueltas. Y que, como siempre el pueblo de Israel no dijo nada. Nadie habló en contra, nadie dudó de lo que el Padre estaba diciendo. Nadie.
Recuerden que ya Dios también venía trabajando con ellos, porque ya Dios también le había dado autoridad a Josué. Recuerden también que el mar se abrió, el río se abrió, y el pueblo de Israel observó y vio de que así como Dios estuvo con Moisés, también estaba con Josué, porque ellos venían de ver un milagro, de que el mar también se abriera, el río se abriera, para que ellos pasaran. Ya venían de ver eso, de ver la manifestación del poder de Dios. Entonces aquí vemos a un pueblo que, miren, ni criticó, ni habló, ni dijo nada negativo. Fueron el primer día tranquilos, hicieron todo, no pasó nada. El segundo, no pasó nada. El tercero, no pasó nada. Y nadie se atrevía a hablar porque aquí no salió ni un registro de que la gente comenzó a murmurar. Bueno, ¿y hasta cuándo nos van a tener aquí dando vueltas ahí? Ya llevamos 4 o 5 días dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Ajá, y entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está esto? No vemos a nadie murmurar. Ellos creyeron y obedecieron. Primero Josué y vemos al pueblo sometiéndose. Nadie diciendo nada negativo, nadie hablando mal. O sea, creyeron. Y así con esa, como creyeron, caminaron en eso. Hasta que llegó el último día, el séptimo día, se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día, el séptimo, dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Dice, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema maldita, a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. ¿Recuerdan a Rahab? Que habían enviado los espías, el pueblo de Israel, Josué, y ella escondió los espías, porque el rey, ustedes saben que el pueblo, la gente siempre está pendiente, y se dieron cuenta que habían entrado los espías en la casa de Rahab, y se lo dijeron al rey, y el rey mandó a su gente, a sus soldados y todo, y ella los escondió. Y por haber ella hecho eso, fíjense cómo ella salvó su vida y la de toda su familia, y la de todo lo que le pertenecía a ella. Todo fue salvado. Y ella, fíjense cómo ella sabía todo. Ella sabía que esas tierras Dios se las había entregado al pueblo de Israel. Y ella dijo que todo el mundo lo sabía, todo el mundo sabía. Todo lo que Dios había hecho, todo se lo dijeron a los espías. Y que más añadió ella de que todos estaban desfallecidos. El pueblo no tenía fuerza. Entonces, fíjense cómo la bendición fue bendecida Rahab, se salvó ella y toda su familia y todo lo que tenía. Entonces dice, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ellas, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Esto me hace recordar a mí el caso de las parteras en Egipto, cuando el rey les dijo que cuando las mujeres dieran a luz, las mujeres hebreas dieran a luz, cuando el niño fuera varón, o sea que mataran prácticamente a los niños, que le dieran muerte a todos los niños varones. Y ellas, como tenían temor a Dios, ellas no obedecieron a lo que el rey, que hoy diríamos el presidente. Ellos no obedecieron las parteras al rey, porque tenían temor de Dios. ¿Cómo iban a asesinar? Entonces, ¿qué dijeron ellas? Los niños empezaron, las mujeres empezaron a dar a luz, no mataban a nadie, y el rey las llamó, porque no estaban haciendo lo que les decía. ¿Y qué dijeron ellas? Ah, que ellas iban, pero cuando ellas llegaban ya habían dado a luz. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que Dios bendijo a las parteras. Dios bendijo a ella y su familia.
Dios derramó su bendición. Ellas pudieron haber dicho, bueno, nosotros tenemos que hacerla porque, ajá, es el rey, es el presidente y no tiene que someterse. Y yo, bueno, nosotros estamos haciendo lo que el rey dijo, fíjense. Pero en su corazón había más temor hacia Dios que al rey. Porque el asesinar es pecado. El asesinar es malo. Que es Dios quien da la vida. Y ellas tuvieron temor de Dios. Y no mataron a los niños, a los bebés. Y dice la Biblia que Dios los bendijo. Y fíjense, aquí estamos viendo Rahab. Ella sabía que esos espías eran del pueblo de Dios. Y ella sabía de que Dios estaba con ese pueblo, con el pueblo de Israel. Ella sabía de todos los milagros, señales, prodigios, maravillas, de todo lo que Dios había hecho en su vida. Ella lo sabía. Y por como ella sabía todo eso, ella arriesgó su vida. Porque sabemos que todo el que haga eso moría. Si el rey hubiese sabido todo lo que ella hizo, si hubiesen agarrado a los espías y la hubiesen ahí, la agarrado allá en el acto de que escondió los espías, a ella la matan. Ella arriesgó su propia vida, igual que la de las parteras, arriesgó su vida. Pero que eso trajo bendición. Eso trajo bendición. Entonces, cuando nosotros hoy en día, nosotros rehusamos hacer cosas que sabemos que ofenden a Dios, de repente yo tenía un trabajo y en el trabajo me obligaban o me quieren obligar a hacer algo que ofende a Dios, quebranta la palabra. De repente algo de corrupción, robo, algo, y me están obligando a hacer algo que yo no quiero, que firme algo que yo sé que eso no es de Dios. Y yo me rehúso, no lo hago por amor a Dios. Y me botan del trabajo. Téngalo por seguro que el Señor no lo va a abandonar. Porque usted perdió el trabajo fue por honrar a Dios. Usted perdió su trabajo fue por amor a Dios, por honrarlo, por darle a Él el primer lugar, por no fallarle. Y Dios bendice eso. Así como Dios bendijo a las parteras, a su familia, así como Dios bendijo a Rahab la ramera, así como también Dios bendijo a José. ¿Qué pasó con José allá en su trabajo? Cuando le cuidaba allá la mujer de Potifar, allá en la casa de Potifar. La mujer quería estar con él. Y él, por no faltarle a Dios, él salió corriendo. Y el que perdió el trabajo, un trabajo que estaba ahí bueno, y aparte de eso, peor, lo metieron en la cárcel. Por no deshonrar a Dios, porque él sabía que eso estaba mal. Entonces, por darle a Dios el primer lugar, por honrar a Dios, por no ofender a Dios, que hasta la prisión fue a dar, Dios no lo dejó solo. Ahí vemos cómo terminó él. Porque dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Y si nosotros honramos a Dios en todo, sin importar las consecuencias, escuchen bien, sin importar las consecuencias. Fíjense las consecuencias de José, quedó preso. Lo metieron preso. Imagínense hoy en día, de repente yo, porque no quise involucrarme en corrupción, en un robo o algo, y a la final hasta me meten preso. Estamos dispuestos a que nosotros podamos tener algún tipo de consecuencias por honrar a Dios, por hacerlo agradable, lo que a Dios le agrada. Como hijo o hija de Dios, guerrero de Dios, nosotros tenemos que estar dispuestos a todo, sin importar las consecuencias. Ah, no, yo lo tuve que hacer, no importa, yo me metí bueno en eso porque, ajá, ¿qué más voy a hacer? Me van a meter preso. Que Dios me perdone, pero me tuve que involucrar en eso. Entonces, cuando le damos a Dios el primer lugar, los ramos y eso, Dios no nos va a abandonar. Aunque el panorama quede feo, Dios no nos va a abandonar. Así como no abandonó a José, a pesar de que fue a la cárcel. Pero sabemos después qué le pasó cuando salió de la cárcel. Allí quedó como gobernador de un país, gobernando un país. Aquí vemos a Rahab la ramera, cómo fue bendecida. Si hubiera ella muerta, Rahab, si ella no hubiese hecho eso, ella ya
hubiesen muerto igualito que todo, porque ahí Dios dijo que nadie se iba a salvar, que todo era anatema y a todo había que terminarlo. Pero ella quedó viva y toda su familia, todo, hasta sus bienes, todo lo que ella tenía quedó bien. ¿Por qué? Por eso, se arriesgó hasta su vida, igual que las parteras. Eso era motivo de que la hubiesen matado a las parteras. Pero por honrar a Dios, fíjense las consecuencias que ellas acarrearon. Bendición. Igualmente hoy que nosotros hoy en día, igualmente, no importa las consecuencias, pero le aseguro que si usted es una hija de Dios, un hombre de Dios, no acepta lo malo, no acepta deshonrar a Dios, Dios no la va a abandonar ni lo va a abandonar. Dios lo va a honrar porque su palabra no se equivoca. Dios honra a los que le honran. Entonces dice, 18, bueno, otra vez 17, y será la ciudad anatema Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová. Y entren en el tesoro de Jehová. Eso fue lo único que se salvó. O sea, del pueblo de Jericó. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo juraste. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los utensilios de bronce de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Fíjense, aparte de que se les perdonó su vida y se salvó todo lo que ellos tenían, convivieron entre los israelitas. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer la tierra. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Amén. Aquí en la parte de cuando ellos gritaron y las murallas cayeron. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego la ciudad, cada uno derecha hacia adelante, y la tomaron. Esto me hace a mí recordemos el caso de Pablo y Silas. En Hechos capítulos 16, 25, 26, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas,
cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Ellos estaban allí conectados, mira, con el Padre, a Dios, con Dios, orando y alabando, estaban conectados con el Padre. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cárceles de todos se soltaron. Wow, ¿no? Tremendo. Fíjense, esto ocurrió en el Antiguo Testamento con Josué, en el tiempo de la ley. Y aquí vemos aquí en los libros de Hechos. Fíjense, prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo. Entonces vemos que hoy en día, cuando hoy en día vemos aquí con el ejemplo de Pablo, vemos el poder que tiene la oración, el poder que tiene la alabanza. Mira, ahí no se mantiene en pie ninguna atadura. Lo que hay en el mundo espiritual, todo eso se desvanece, todo eso se destruye, todo bloqueo, ningún bloqueo queda en pie. Nada de lo que sea del mismo infierno queda en pie delante de la oración y la alabanza. Fíjense que eso que hicieron aquí, eso que hicieron aquí con Josué, eso fue prácticamente un acto profético. Es lo que llamaríamos hoy un acto profético. El dar cada día una vuelta, después el séptimo día, dar las 7 vueltas, el gritar. Eso fue un acto profético y lo hicieron con fe. Nadie dudó, todo el mundo obedeció. Desde Josué y el pueblo. Y vemos cómo el poder de Dios, la presencia de Dios, la unción de Dios, todo se derramó y vemos cómo esas murallas se derribaron. Esa fortaleza. Y aquí vemos lo mismo con Pablo y Silas. Y ahora ellos lo hicieron allí, ahora de esta manera, orando, el poder que tiene la oración y el poder que tiene la alabanza, que trae liberación, trae sanidad. Toda mira, toda fortaleza que haya de parte del enemigo, todo eso cae a tierra. Todo eso se derriba. Y vemos allí, lo vemos como físicamente, porque ellos estaban alabando, adorando, y se abrieron. Se abrieron, dice que, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantando himnos a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron las puertas y las cadenas se soltaron. Fíjense, abre puertas. La oración, la alabanza abre puertas. Ahí vemos en Jericó ese acto profético que ellos hicieron en obediencia a Dios, como Dios dio las instrucciones. Vemos cómo dio resultados, se cayeron las murallas, se derribaron por completo, cayeron al piso. Y vemos aquí con Pablo y Silas que eso dio como resultado que las puertas se abrieran. O sea que esas puertas que hoy en día se cierran, que el enemigo se cierra, esas puertas se abren con la oración y la alabanza. Toda cadena que el enemigo haya puesto en cualquier área de nuestra vida, en lo que sea, las cadenas se destruyen, caen a tierra. Y eso trae liberación. Dice, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La persona queda libre. Por medio de la oración, por medio de la alabanza, eso trae liberación, libertad. Y la persona que está atada se desata. Si el enemigo cerró puertas, esas puertas se abren. Si el enemigo trae atadura en las áreas, todo eso se quita. Todo eso se derriba, se destruye. Lo único que hay que tener es fe y creer de que el poder de Dios es grande, el más grande, que Dios está por encima, que para Dios no hay limitaciones, no hay imposible. Lo que para el hombre puede ser imposible, para Dios no es imposible. Para Dios no es imposible. Ahí vemos a Josué y al pueblo que no dudaron, obedecieron y creyeron todo cual tal como Dios mandó. 7 días fue ese proceso y nunca vimos un día donde ellos dudaron, ni murmuraron ni nada. Creyeron. Y aquí vemos
a Pablo y a Silas. En oración, que a través de la oración y la alabanza, se derriba todo, toda obra de las tinieblas. Toda obra de las tinieblas se derriba a través de la oración y la alabanza. Entonces vemos que así como se manifestó el poder allí en los tiempos de Josué, hoy en día es igual, se manifiesta también el poder de Dios. Esas murallas hoy en día se caen, esas cadenas hoy se desata a la persona. Y si hay puertas cerradas que el enemigo cerró, bloqueo, todo eso se derriba, se tumba. ¿A través de qué? De la oración, porque hay que orar, hay que guerrear y creer, porque uno puede orar, puede guerrear, pero si la persona no tiene fe, no cree, no está haciendo nada. Porque la fe es la que mueve el poder de Dios. La fe, la fe. Entonces nosotros tenemos que creer, tenemos que orar, tenemos que guerrear, creyendo. Y si nosotros creemos, hacemos todo sin dudar, creyendo, todo se da. Todo lo que el enemigo haya podido levantar, todo eso se destruye. Todo bloqueo que el enemigo haya puesto, todo eso se destruye, cae a tierra. Recuerden que Dios es el Todopoderoso, el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo hace. Para Él no hay limitaciones. Él nos ha dado poder y autoridad, dice su palabra, para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada nos hará daño. Él nos ha hecho más que vencedores a nosotros. El Señor Jesucristo tuvo la victoria en la cruz del Calvario, exhibió a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, y nos hizo más que vencedores en el Señor Jesucristo. Entonces tenemos que creer, orar, guerrear, y toda obra de las tinieblas, toda muralla, toda cadena, todo bloqueo, todo eso se derriba a través de la oración, de la alabanza. Ya vemos el poder de la oración. Ahí ven que ellos estaban cantando himnos a Dios y orando, dice allí. Y vemos el poder, cómo se mueve el poder de Dios, se derrama el poder de Dios. Dios es grande y maravilloso, Padre. Te damos gracias. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa y verdadera, mi Rey, mi Dios Todopoderoso. Te damos gracias. Te pedimos que esta tu palabra produzca frutos, acierto por uno en cada uno de nosotros, Señor. Y cada uno de los que están escuchando, Padre, que te hable. Y que seas tú sellando esta tu palabra en nuestros corazones con tu preciosa sangre, Señor Jesús. Y con el Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te lo pido. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre del Señor Jesús. Amén.